¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios deposita las perlas de su amor. Y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Feliz de poder estar aquí. Yo sé que a veces me ausento para estos magníficos programas, pero bueno, también es que tengo otras ocupaciones, siempre sirviéndole al Señor. Pero siempre estoy orando por ustedes porque sé que el Señor tiene un buen y maravilloso plan para todas las mujeres y hombres también, porque hay algunos hombres que también ven este programa, que quieran ser otro Jesús. Hoy vamos a tener una tarde hermosa, vamos a estar juntas y juntos. Y vamos a sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, porque sin Él no hay nada. Sin Él no hay nada, de verdad que no, ¿verdad, Magdalena? Nada. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, pues hoy teníamos de invitada a Janet. Janet es la fundadora de Creo, un centro Provida, pero bueno, tuvo por ahí un inconveniente. Y bueno, pues vamos a ir con el programa de cualquier manera. Ella es la persona que escribió el libro de la penitencia por amor. También esta fundación, como les digo, ayuda a muchas mamás que están pasando por un embarazo en crisis. Y bueno, pues no descansa el enemigo, está siendo muy fuertemente atacada. Y queremos pedir pues tus oraciones por esta fundación y por todas las que están siendo atacadas hoy día. Y bueno, pues vamos a ir con este tema que pues vamos a desarrollarlo de otra manera. Hoy estuvimos en la mañana en un centro. Bueno, platícales. Eso es bastante importante y resulta que en 2 fechas al año Provida nos invita, o el Señor a través de Provida nos invita a que hagamos oración frente a los sitios de exterminio prenatal. Y tenemos 2 martes yendo después de la misa del 9, junto con otras personas muy agradables todos. Son todos americanos, yo creo que las únicas latinas somos nosotras. Pero se siente la presencia de Dios y que nos unifica porque es un solo sentir. Y miren que tanto el martes pasado y este martes lo sentí más fuerte, como el Señor agradecía que hiciéramos estas cosas, porque es sacrificio, un poquito, sí, un poquito, pero creo firmemente que esa oración que se hace, hacemos el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, acompañado de cantos y oraciones. Y reflexiones muy bellas. Y reflexiones muy, 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 muy lindas. Entonces, ya la hormiguita del Señor, porque ya no se cansa de trabajar, ya busco que también se lo hicieran en español. Y me parece mejor. Yo por lo menos no lo entiendo del todo, aunque el contexto lo llevo, pero si está en español para mí es mejor. Pero a fin de cuentas uno puede rezar el Padre Nuestro, el Ave María en español, no, eso la coronilla también. No, pero así pero eso está bien. Es cuando ponen los cantos y eso que están en inglés, pues me gustaría que estuvieran en español. Anyway, el caso es que podíamos sentir, fuimos 4, pero 5, y fuimos 5, cuenta porque ya va, pero es que voy por parte. Yo vengo y digo, pero es que hoy estuvo más fuerte y así lo sentimos las 3 que fuimos la semana pasada. Hoy fue otra invitada del Señor. Y yo le dije, claro. Pero cuando ella se monta en la camioneta, porque nos conseguimos en la salida. Y entonces ella dice que está embarazada. Yo enseguida le digo, pero tú estás embarazada. Me dijo, no me acuerdo, pero está empezando, creo, de 3, poco, no sé cuántas semanas. Y cuando dice la otra que nos acompañó la semana pasada, sí, ¿por qué se sintió hoy más fuerte? Le dije, claro, ¿por qué? Porque viene un bebé, el alma más pura, inocente y de seguro intercediendo en el vientre por esas criaturitas, porque los bebés que están en el vientre son seres humanos y tienen una conexión con Dios, tanta pureza. Sí, Señor. Entonces, sí, nosotros no entendemos, pero
los niños, los bebés también están orando, tienen su vida espiritual. Entonces, la presencia de ese templo del Espíritu Santo tan pequeño, tan inocente ahí, y es tan puro. Muy fuerte, tan puro. Es tan puro. Entonces, indudablemente, porque todas tres, digo las tres, porque la mamá, o sea, la señora embarazada fue por primera vez. Bueno, 5 con el bebé. Era primera vez que iba, pero nosotros que sí podíamos comparar el martes pasado con este martes, era porque iba, o sea, siempre digo esto y lo voy a decir aquí. Cuando voy a servir al Señor, siempre soy servida, porque hoy aprendí más del valor inagotable de Dios para la vida. Él es un Dios de vida. Por eso, el aborto nunca. No, yo no voy a decir interrupción, porque no es interrupción, como bien lo explica María Elena. Lo que se interrumpe, luego se le quita la pausa y continúa, y el embarazo ya no sigue. Ya no sirve. La vida se tiró a la basura. Y entonces, además de hablarlo, porque son las dos cosas que el Señor quiere que hagamos, es oración y acción. Orar y también accionar. Por eso estamos aquí hablando al respecto. Y palabras, que es lo que estamos haciendo. La misericordia se entrega en acciones, palabras y oraciones. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, yo veo una persona que tiene hambre. No le voy a decir, ay, sí voy a rezar por ti. No, primero le doy de comer. Primero es la acción. No, yo me río porque me ven eso no hay que se la gane. Luego sigue la palabra, que la explica nuestra señora Santa Faustina. Y al final la oración. Y bueno, hay lugares donde no podemos llegar, pero sí podemos llegar en oraciones. Exactamente. Entonces, si no queda vacío, la misericordia completa tiene que ser así. Y quiero que sepan, mis queridas almas, que tanto Marilena como yo y unas más, estamos comprometidas con extender el reino de Dios. Y parte de eso es ser provida. ¿Por qué comprometidas? Porque nos sentimos misericordiadas. Por su infinita misericordia estamos aquí las dos hablando. Nos hemos sentido que por su misericordia no solamente nos ha sanado, nos ha perdonado, sino que nos ha sanado de todas nuestras heridas. Porque es sine qua non que para recibir toda la gracia que el Espíritu Santo quiere venir sobre nosotros, los 7 dones santificantes, los 12 frutos del Espíritu Santo, los carismas edificantes que nos quiera dar para extender su reino de amor, necesita tener esto bien vacío y bien lleno de su presencia y de su amor. ¿Por qué? Si no, ¿qué sucede? Vamos a ver que parece que se está agotando la batería y ¿qué hacemos con ella? No, si está prendida. Bueno, mientras tú la estás buscando por allá, yo sigo hablando de qué sucede. Que nosotros tenemos heridas, si es posible, desde el vientre de nuestra mamá. Ese bebé que fue hoy recibió gracia especial, porque por eso fue que también nos vayamos todas nosotras en esa gracia infinita. Pero ¿qué sucede? Que en la medida que le vamos permitiendo al Señor que entre en nuestro interior, Él va sanando. No hay nada más importante. No hay nada más importante que una sanación interior. Por ejemplo, si queremos, los que nacen santos, como que yo conozco, de los pocos santos que conozco, el cura de Ars, que yo leí su libro y decía, bueno, él nació ya con una cosa especial, porque si la mamá no bendecía el biberón, no se lo tomaba. Pero tenemos también un San Agustín, que dice, tarde te amé, te buscaba afuera. Y era un angelito. No, cuando dice tarde te amé era porque todo lo que hizo, pero todo lo que hizo fue buscando a Dios. Dijo, te buscaba afuera y estabas dentro. Eso es maravilloso saber. Nosotros los católicos, voy a hacer este paréntesis, no solamente tenemos la palabra, que tiene que estar basado y cimentado sobre la palabra, porque sobre todo los 4 evangelios es el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace carne en la persona de Jesús. Entonces Jesús hablando, el verbo de Dios hablando, si yo no lo conozco, si yo no lo absorbo, no conozco a quién sigo. Lo sigo por tradición, por costumbre, por mejorar. No, es mucho más. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos encarnando la palabra en nuestras vidas? Ella nos va sanando. Porque el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que espada de doble filo, separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Cuando vamos entendiendo y viviendo de la palabra de Dios, viviendo, todas nuestras prácticas de devoción ya toman otro giro. Hago el rosario, pero sé, primero que el Padre Nuestro fue la única oración que el Señor nos enseñó. Luego se enuncia cada misterio en una cita bíblica. Y luego el Ave María también está compuesta por palabras que están en la Biblia. Entonces ya vamos a desmenuzar los dos. El primero es lo que el ángel le dice a la Virgen. Luego es lo que le dice... o sea, la saluda como una reina. Y eso es lo que decimos, ¿verdad? Después la prima Isabel y terminamos con pidiéndole por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.
Así que entonces todo cobra otra dimensión. Tenemos que ser personas de oración porque actualmente hay mucha confusión, inclusive entre las filas del Señor. Y hay confusión en el mundo, porque si tú le dices a una joven que tiene derecho sobre su cuerpo, es la confusión más grande demoníaca, porque ella tiene derecho sobre su cuerpo, sí, pero resulta que tiene otro bebé dentro y ese también tiene derecho. Diferente. Y un cuerpo diferente, otro corazón diferente. Y si no estás preparada para ser mamá, pues como diría la Santa Madre Teresa de Calcuta, dalo en adopción, pero tiene derecho a vivir. Entonces esa frase, y que ha calado por la confusión, si nosotros llegamos a la verdad, y podemos hacerlo. Estaba viendo un video de un joven colombiano, por cierto, que su conversión vino después de muchos traspiés, porque se burlaba, iba a los retiros y se burlaba y los que, y ahora es provida y él exhorta a la oración y luego la acción, porque la oración tiene poder, pero cuando yo hago la acción y hago oración primero, con fe, es mucho, y él tiene gran fe y dice, se va a suscitar, dice en el video, se van a suscitar cosas que todavía no puedo decir. En Colombia, donde está ahorita despenalizado hasta los 9 meses. Yo no sabía eso, me pareció tan triste, porque yo soy de Venezuela y son mis vecinos. Y siempre vi... Es un país muy católico. Muy, pero muy católico. Es más, cuando en Venezuela sí existía el matrimonio civil y luego el de la iglesia, si tú decidías, en Colombia solamente había el matrimonio por la iglesia. O sea que entonces no había divorcio. ¿A dónde se llegó a ese límite? La culpa es de todos, porque el pecado social en todos nosotros tenemos allí una participación. No vamos a culpar de que si antes no se le permitía al católico leer la Biblia, que si por el CIMA, que si por aquello, todos. Porque el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si nos sentimos nosotros responsables, vamos a quitar la palabra culpable para que no se me enojen los psicólogos. Si nos sentimos responsables, pues entonces tenemos que hacer algo. No basta con que tú nos estés viendo y digas qué bonito y todo esto. Bueno, muévete a extender ese reino de Dios. Muévete así a la vida, sé provida, lucha por esto, luche por la verdad, pero sobre todo, medita en la palabra de Dios. El evangelio de hoy, yo no sé si lo tenemos aquí, la Biblia, para proclamar, aunque sea una partecita, pero me gustó mucho también la primera lectura, que es del profeta Isaías, y dice, si tus pecados, estoy parafraseando un poco, no importa si tus pecados son tan rojos como el carmesí, quedarán blancos, como la nieve. Y si son, también después dice, tan rojos como no sé qué otras cosas, quedarán blancos como la lana blanca. Pero antes de eso dice, arrepiéntete. Este tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. No tiene sentido. Está bien para los que no están bautizados, para los que no conocen la palabra, pero si tú estás bautizado y no vives esta Cuaresma, que es una oportunidad que nos está dando Dios a través de nuestra Santa Madre Iglesia, tiempo fuerte, de convertirnos, estás dejando pasar. Es más importante que una herencia de millones de dólares, porque con $1 millón ni con $1 vas a comprar la salvación que para toda la eternidad, ¿verdad que no, María Elena? No. Entonces, quiero confesarles a ustedes que cuando yo empecé a ir a la radio con Marilena hace 7 años, por ahí, cerca de 8, y yo la veía tan provida, yo decía, pero eso es como con mucho fanatismo. Tengo que confesarlo. A mí no me importa lo que fui, porque Dios es un eterno presente. Porque vamos entendiendo a Dios paulatina, poco a poco. Yo creo que ni en el cielo lo vamos a acabar de comprender. No, allá sí lo vamos a terminar de comprender, indudablemente. No, pero a Santa Faustina le dice que su misericordia es tan grande que ni siquiera los ángeles la terminan de conocer, de entender, y ni siquiera en el cielo, o sea, es tan grande que vamos a acabar qué de cosa comprender más lo que es bella. el atributo más grande de nuestro Señor, la misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, por supuesto, era católica práctica, estaba en contra del aborto, todo lo que tú quieras, pero no entendía mucho lo de la lucha, lo tomaba así como por otro lado. No, hay que luchar por eso, ¿verdad? Y vamos a leer, bueno, después vamos a hacer otros programas sobre la encíclica Evangelium Vitae, porque ahí nos explica cómo todos y cada uno estamos llamados a defender la vida. No es nada más este grupo, estos fanáticos, de la manera como Dios quiere, sin fanatismo, porque recordemos que nuestro Señor es el camino
¿Para dónde? Para llegar al Padre, al cielo. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice él mismo. La verdad, que la encontramos aquí en su palabra. Y la Sí, vida, señor. de las 3 palabras con las que se describe, una de ellas es la vida. Y bueno, en lo que Sonia busca aquí, del Evangelio del día de hoy, bueno, nuestro programa, la primera palabra que tiene es creo. Y estábamos hablando de Santa Faustina, que bueno, nuestro Señor se le aparece a Santa Faustina, y la imagen de la Divina Misericordia, que la vemos, gracias a Dios, en casi todas las iglesias, y ha resucitado con su corazón y esos 2 rayos que salen del corazón. Y si nos ponemos a ver lo que dice, leemos lo que dice abajo de la imagen, dice Jesús, en ti confío. Confío es creo. Y todo el diario, todo lo que él le va platicando, que ella pues lo plasma en el diario, va hablando de lo importante que es la confianza. La confianza, como muchas veces hemos platicado, el abandono, incluso más cuando no comprendo lo que está pasando. Y le dice que no le duele más nuestra falta de confianza que el mismo pecado. Yo creo que tienes que volverlo a repetir y más pausadamente. ¿Le duele más a eso qué cosa? Nuestra falta de confianza que el pecado. Vuelvo a citar, yo no me canso de repetir esta parte del diario, que una religiosa se le acerque, como ya sabe que pues tiene diálogos con nuestro Señor, le dice, por favor, ve y pregúntale si ya me perdonó tal pecado. Y entonces ella va y le pregunta, no dice obviamente cuál pecado es. Y entonces lo que Jesús le contesta es, dile que me duele más su desconfianza que la falta que cometió. Bueno, resulta que no puedo buscar el Evangelio de hoy porque dejé el celular en el carro y entonces no me acuerdo cuál es o sea, sé que es de Lucas, pero no me acuerdo. Pero pudiéramos leer un poquito de la transfiguración. ¿Por qué? ¿Por qué la transfiguración? Porque es el momento culmen donde el Señor muestra su gloria aún antes de morir y de ser crucificado. Pensé que se iba a cortar. Es que tenemos siempre de fondo la música del manto de María, pero mira, ya vi que sí se puede buscar algo. Aquí está el Evangelio que según Mateo, Sonia, estabas perdiendo la Lucas, Mateo 23 del 1 al 12. Lo que pasa es que en tiempos de Cuaresma no van dejando solamente un Evangelio, sino que cambian normalmente veníamos con Mateo, después con Marcos, pero en Cuaresma lo cambian según el año litúrgico. No solamente el año litúrgico, sino porque es Cuaresma, entonces lo que llame más a conversión. Así que yo quisiera, yo siempre esto lo digo, la palabra de Dios no se oye, se escucha. Dime, mi amor. Es que tenemos diferentes años litúrgicos, en uno se lee Mateo, luego Marcos, luego Lucas, y Juan, eso lo acabo de aprender, lo que pasa es que él se pone en Navidad y en otros periodos, pero vamos cambiando de evangelio. Y por eso si vamos a misa durante 3 años, pues acabamos de leer toda la palabra de Dios. Toda la palabra, porque también están los salmos y también está el Antiguo Testamento. Que el salmo siempre va de acuerdo, pues obviamente la primera lectura del salmo van de acuerdo al evangelio. Es que inclusive cuando se va a salmodiar se dice a la palabra de esta respondemos a esta palabra con el salmo tal. O sea, el salmo es una respuesta de la primera lectura siempre. Si nosotros ponemos atención, y yo los invito porque así nos hacemos, como diría San Juan de la Cruz, sabios saboreadores de su palabra. Yo, por los cursos que he hecho de liturgia, entonces sé que esa primera lectura, el salmo es una respuesta. Por ejemplo, si la primera lectura es de conversión, entonces ponen el Salmo 50, por poner un ejemplo. Misericordia, Señor, contra ti yo pequé, lo que era malo ante tus ojos. Estamos respondiendo a lo que nos dijo a través del profeta, normalmente que es la primera lectura. Que está relacionada con el Evangelio. No, el Salmo es la respuesta de la primera lectura con el Evangelio, y obviamente pues las 3 tienen una relación. Eso sí es verdad. Entonces la primera lectura, entonces lo que se dijo en el Antiguo Testamento, el Señor lo completa. Fíjense que yo hice algunas parafraseé un poco de la primera lectura de hoy. Y el Evangelio, entonces dice así, que es la Mateo 23 del 1 al 12. Voy a ir parándome para que vaya entrando bien esta palabrita. Se escucha. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre sus espaldas de los
sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo las quieren mover. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué está diciéndonos Jesús en este instante? Y yo parafraseé un poco de la primera lectura, que es del profeta Isaías, cuando él está diciendo de que conviértanse, dejen su mal. Es más, comienza la palabra diciendo como Gomorra, o sea, si la llevamos a la actualidad de hoy haciendo el hecho divino, él puede decir, ustedes están como Gomorra, pero ahora no voy a mandar fuego, sino que estoy esperando que se conviertan, porque ya envié a mi hijo y saldó toda deuda. Entonces, Jesús, en la respuesta, como bien dijo María Elena, la primera lectura, la de abajo, viene a completar. Y dice, en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes, pero fíjense una cosa que dice, porque ninguna palabra está suelta así en la Biblia. A las multitudes y a sus discípulos. Estaba hablando a las multitudes, pero ustedes también que están cerquitas de mí, también les voy a explicar bien cómo es la cosita, ¿no? Que ya se creen que porque están a mi lado, porque son mis discípulos. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Por eso nosotros no caemos en juicio con este sacerdote, ni con el papa, ni con el otro, sino que yo me atengo a lo que Dios diga. No tengo que imitarlo en lo que ellos hacen. Si alguno está fuera, oro por ello, ¿verdad? Pero no tengo que hacer juicio. Así, no tengo que hacer juicio, porque también el Señor dice, no juzgue. Y agrega... Pero bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. Las acciones se juzgan, a la persona se le comprende. Exacto. Otra vez, mi amor. Las acciones se juzgan, es lo que hacía Jesús. Se nos olvida que cuando levanta a la mujer adúltera, le dice, pero vete y no peques más. O sea, la comprende, pero no justifica el pecado. La levantó, pero después que la levantó y la trajo hacia sí mismo. Y los que estaban juzgándolos. Se tuvo que ir porque... Dice alguna revelación privada que tampoco tenemos que creer porque no es algo aprobado por la iglesia, es una revelación privada que a cada uno le estaba escribiendo sus pecaditos. No solamente revelación privada, algunos exegetas dicen eso mismo, que a lo mejor estaba escribiendo sus pecados porque dice que desde los más viejos empezaron a tirar la piedra y ahí dice, como diciendo, mira yo que soy tan viejo y me estás recordando esto, yo creo que sí estaba escribiendo los pecados cuando él empezó a escribir, porque ahí empezaron a soltar la piedra y dice, la levanta de la situación de pecado. Así hace Jesús con nosotros. La acerca a él y le pregunta, ¿dónde están los que te juzgaban? Si han ido, Señor, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Eso sí les dice. Eso sí nos dice, vete y no peques más. Entonces continuamos aquí, dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y lo echan sobre sus hombros, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Cuando nosotros vemos a una joven confundida, jovencita o a un joven, y dicen, no estamos preparados para ser padres, ¿qué debemos hacer? Juzgarlo. Y decirle, pero sí estuviste para esto. ¿Cómo es, María Elena? Para eso están las fundaciones como Creo, como aquí Loving Choice, como muchas que hay en México y en cada país. No vamos jamás a justificar, pero sí la vamos a ayudar para que solucione como le ayuda a Jesús a través de nosotros. Por eso él tiene tan bonito nombre aquí en Estados Unidos, aquí el que es católico, Loving Choice, o sea, la elección del amor, porque puedes elegir la muerte. Pero elegir el amor siempre va a ser una ayuda para ella y para la mamá. Es decir... O sea, literalmente se diría amor escogido. Es que aquí acuérdate que usan mucho les recuerdo a los que no están viendo que estamos en Texas. Entonces, it's my choice, es mi decisión. Es una frase que usan mucho ellos para... Entonces está revertida, sí. Esto elección, pero matar no es la mejor elección. La elección que Dios quiere es la elección del amor. Entonces, que si a ella lo que le hace falta, pues es trabajo, se le ayuda a eso, si lo que le hace falta es ayuda médica, se va viendo cuáles son todas las necesidades, porque cada caso es particular. Y entonces, a mí que me ha tocado tanto atender, es como si traen cargando un edificio, claro, con la problemática que traen. Pero uno ya estudiando el caso, no es que, por ejemplo, en los centros Pro Vida México, el centro hace todo, no. Tiene abogados que, vamos a decir, que no quieren pasarle la manutención económica al papá. Bueno, hay médicos que dan su servicio gratuito, hay lugares donde puede vivir gratuitamente, hay lugares donde brindan comida, donde brindan trabajo. Entonces, viendo cuál es su necesidad, bueno, mira, esta ayuda, esta. Entonces dicen, bueno, pues no era lo que me planteaba la mercadotecnia. Entonces ya salen, no te voy a decir que ese embarazo no planeado, no les pesa, pero ya traen con una mochilita, la mochilita se carga fácil. Y después que oigan el latido del bebé se va a encariñar.
Sí, y si no se encariña, porque la mamá está muy herida, se le respetó la vida. Exactamente, y se da en adopción. Que de hecho aquí hay una ley nueva que es, bueno, en algunos estados se empieza a aplicar, que es la del latido del corazón. Entonces ya cuando el bebé, su corazón se detecta, ya no pueden ejercer violencia contra él. Que bueno, en realidad no debería ser nunca, porque el latido del bebé empieza a latir al día 21. Es decir, la mamá, yo creo que ni cuenta se da o apenas está dando cuenta que está embarazada y el corazón de su bebé está latiendo. Y es que es tan lindo. Escucha, yo recuerdo que mi hija mayor tenía que haber nacido el 18 de mayo y nació el 31. Porque yo iba casi todos los días, el doctor, venga otra vez, no, pero no se me presentaron dolores. Nunca. Y con la segunda le dije, no vamos a esperar. Así que de una vez, cuando cumpla el tiempo, y cuando él me dice, bueno, vamos a ponerle el suero para las contracciones. Y yo le digo, pero primero quiero volver a oír los latidos de la hija mía. Y él dice, ¿cómo no? Claro que sí. Cuando yo oí aquel, me dijo, mira cómo está ese corazón de bien. Porque claro, tenía tanto tiempo ya pasado de la fecha que debía de nacer. Entonces él me decía, no, pero mira cómo está ese corazón, está pero súper fuerte, está bueno. Y le digo, bueno, entonces vamos pues. Es que pasa una cosa, creemos que el nacimiento es en las 40 semanas, pero es normal que sea entre las 38 y las 42 semanas. Entonces a veces pensamos que se pasó y no, está en tiempo natural. Pero una cosa que dice hoy el Señor, porque ese mismo evangelio se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo, en inglés, en chino, en francés, en español, en portugués, en fin, en todo. Dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y lo echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. En vez de criticar, eso es lo que pasa en un centro pro aborto. Chum, no las están ayudando. Para nada. Ellas no tienen asociaciones, gente que está trabajando. Les avientan la muerte, les avientan la muerte para su alma, porque la mamá sale con un vientre hecho un sepulcro. Por supuesto, pero sobre todo, tú que no estás viendo, tienes que hacer algo. Porque el juicio, pero es que esta niña, pero es que andaba brincando y ahora quedó embarazada, pero es que yo no sé qué más, pero qué tal. Pero tiene un fardo pesado. Mueve un dedo para ayudarla. Tráele y preséntale a Jesús. O vámonos más para allá. Esas pro aborto que están haciendo, ¿y qué estamos haciendo por ellas? Porque son almas de Dios. Exacto. Esos políticos que están haciendo leyes perversas, leyes inspiradas por la serpiente antigua, ¿y qué estamos haciendo por ellos? Son almas que le costaron sangre a Jesús y que estamos recordando esta cuaresma cuánto le costamos cada uno, y no hay nada que le duela más que un alma que se pierde. Y es maravilloso, a mí me llama siempre la atención, bueno, yo estoy enamorada de Jesús, no es un secreto para nadie, incluyendo a mi esposo, que él habla tan claro y le costó la muerte. Hay que hablar claro, porque agrega, todo lo hacen para que lo vea la gente. Yo ahí me pregunto, Señor, ¿todo lo que hago es para que me vean o lo hago por tu amor? Y le vuelvo a agregar, si hay un ápice, un punto, porque es típico de la voluntad humana, que sea para sentirme bien, para tener un gustico, te lo entrego, porque quiero hacerlo únicamente por ti. ¿Y sabes por qué? Porque también hay otro pasaje bíblico cuando él le dice, Señor, llegan unos discípulos y le dicen, mira que en tu nombre hicimos esto y esto y esto, y él le dice, apártense de mí, malhechores, no los conozco. Y yo me lo llevo a la práctica mía y le digo, señores, cuando yo te llegue y te diga, yo fui a Radio María, yo hacía los audios, yo hacía Creciendo contigo mujer, etcétera, etcétera. Sí. Y yo no quiero que me diga, apártate de mí, yo no te conozco. Si no lo hemos hecho, voy a volver a repetir esto, si no lo hemos hecho únicamente para agradarle a Él, para extender su reino, para completar lo que le faltó a la redención, como lo dice San Pablo, mi chico, entonces me va a llamar malhechor. ¿Te va a llamar malhechor? Me va a llamar malhechor. No. Pero lo primero hay que reconocer que la voluntad humana le gustan los primeros puestos, le gusta ser reconocido, le gusta, porque ya está herida por el pecado original. Es la primera de las tres concupiscencias. Ahora yo lo reconozco y le digo, pero yo no quiero, yo quiero vencer esta concupiscencia. Cuando se vence la primera de las concupiscencias, que es la carne, ni el demonio puede influir, ni el mundo puede influir, que son las otras dos. Pero a mí me molesta cuando la gente dice, es que el demonio me hizo caer. Y yo siempre les digo,
No, tú le abriste la puerta. Él no puede. Ya nosotros fuimos comprados con sangre, él fue vencido en el Calvario. Él está como un perro que está amarrado, si yo me acerco me muerde. Él te tentó, pero tú le dijiste, sí. Exacto, él siempre anda como león rugiente tentando, pero sobre todo con la palabra, porque las 4 tentaciones que tuvo el Señor, que está en los evangelios, él lo refutó con la palabra. No dialogó con él, sino que le respondía con la palabra. Esto es lo que dice. Escrito está, dice él. La palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios. Tú estás diciendo tus mentiritas, esto es lo que es la verdad. Tus mentiritas, ven para allá que está la verdad. Está bueno eso. Ahora el fracaso de Eva fue que dialogó con el diablo. Con él no se dialoga. Entonces, todo lo hacen para que la gente lo vea. Y más adelante dice, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Esto hay que explicarlo, que el Señor, cuando está diciendo maestro, y a mí me han preguntado, Sonia, pero ¿por qué entonces sí a veces se le dice maestro a los maestros los que están dando clases? Los que imparten cátedra en las escuelas. Ajá, en las escuelas. ¿Por qué? Porque lo que no quiere llevar es que maestro sempiterno y único solamente es él. Pero yo sí estoy impartiendo clases de catecismo, maestra, clases, nos dicen maestra, yo a veces corrijo, sobre todo en ANSIF, que no, cuando me dicen maestra, yo le digo, no, somos animadoras, no, porque es la norma de ANSIF. Y ella dice, pero bueno, si nos está diciendo, hay unas que son más adelante y me dicen, pero si nos está diciendo eres maestra, pero es animadora, las estamos animando a que caminen con Jesús. Y agrega, no se dejen llamar guía, porque el guía de ustedes es solamente Cristo, pero ya sabemos que él mismo dice Padre y nos enseña en el Padre nuestro, así que sí está bien decir Padre, pero con la idea de que solamente uno es el Padre y solamente uno es el Maestro y solamente uno es el guía. Pero también hay que respetar al que pongan de guía, porque todo eso le viene de Dios y está representando a Dios. Si lo hace mal, ese problema de él y va a entregar cuentas con Dios. Por eso me molesta también cuando están hablando mal de un guía, que dirige un grupo. Más bien corrígelo. Porque si está allí... y ora por él. Si está allí es porque Dios lo quiso, porque Dios lo puso. Y viene la parte más dulce y más fuerte. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él no enseñó nada que él no haya vivido. Por eso es el maestro. Es el Señor. Él era el mayor. Es Dios mismo, la segunda persona. Y se hizo hombre. Diría la hermana Glenda, un elefante se convirtió en una hormiguita. Y además de eso, se humilló hasta el extremo de morir como un maldito. ¿Suena fuerte la palabra? Sí. Allí en la cruz solamente llevaban a los que eran malditos. Pero él bendijo la cruz y la cruz quedó bendita. Por eso, si tu cruz, que siempre es parte del yo, es bendita si la vives con él, porque es camino de santidad. Es que no sabes lo que me hicieron, es como tú lo tomaste. Aquí está un testimonio vivo. A ella no le gusta que diga el nombre, pero yo no tengo que ver con eso si a ella le gusta o no, porque yo lo que exalto es la obra de Dios. Ella no tenía culpa ninguna en haber sido abusada sexualmente desde los 3 años hasta los 13. Ninguna. Y sin embargo, vivió con un sentimiento de culpa por el enemigo y frases hirientes que soltaron. Pero ella no tenía nada que ver con eso. Así, nada que ver. Pero Dios, que es grande, poderoso, maravilloso, la fue llevando con la paciencia maravillosa que Él tiene, con el amor maravilloso. Yo digo que para ella hizo los sacramentos y para mí también, y para ti también. Y la llevó al punto de perdonar a la persona que la había violado. Y ella dice, digo hoy con sus propias palabras, mi amor, que esa alma no se perdió. Sí, yo estoy segura que no se perdió. ¿Por qué? Por las oraciones, porque Dios no deja que se permita el alma, que se pierda. No solamente eso, sino lo que el Señor
hizo que tú hicieras y que tú obedeciste, porque cuando la primera vez que ella me dijo que el sacerdote le dijo, y usted le tiene que pedir perdón al violador, yo hice así, yo dije, o es santo. Yo le pregunté, ¿cómo de qué? Me dijo, por juzgarlo. Ah, ok. Por juzgarlo. Es tan fuerte de entender esto que hubo una persona que empezó a perseguirla porque ella no tenía por qué pedirle perdón. Y era que la llamaba de donde estaba para que decirle que estaba equivocado, que ese sacerdote no, ese sacerdote estaba hablando de parte de Dios. Centradito, sí. Porque cuando yo vaya al cielo, a mí no me van a juzgar por haber violado, porque bueno, yo no he abusado ni he violado, pero sí me van a juzgar por juzgar, por pensar mal, La palabra de Dios dice que seremos juzgados según como nosotros hayamos juzgado a los demás. Si somos muy duros, pues así nos va a ir. Exactamente. No, y él dice, no juzguen y no serán juzgados. Hay un episodio, yo sé que lo he contado varias veces y lo voy a volver a contar para los que no lo escucharon, de un monje santo que estaba muriendo y todos sus hermanos de congregación le decían, hermano, mire que usted se está muriendo, y era flojo, se dormía en las vísperas. Y él, hermano, mire que ustedes cuando le ponían a hacer un servicio lo dejaban a mitad de camino y él, ya te le querían quitar la paz antes de y él no, y él más feliz que una lombriz. Y entonces, pero usted no se porque lleva al cielo, lleva a ver a su creador. Pero usted no se arrepiente. Y yo digo, no, es que la palabra de Dios dice no juzguen y no serán juzgados. Yo nunca lo he juzgado a ninguno de ustedes. Así que mejor no juzgar. Porque ¿qué sucede cuando se rompió aquella unión perfecta que había con nuestros primeros padres, Adán y Eva? Entró, San Pablo lo explica muy bien, que por el pecado entró la muerte, entró todo. La muerte, el aborto, la corrupción, el adulterio, el alcoholismo, los vicios, todo entró, todo. La ideología de género. La ideología de género, todo se fue en las etapas, pero Dios en un eterno presente entró todo, se rompió. Es más, Él no los expulsa, la Biblia dice, y los expulsó de su presencia, pero es que si tú estás tan impuro no puedes estar en la presencia de Dios. Y yo digo que no los expulsó, sino que se traduce así, porque, ¿saben por qué? No porque yo estoy loca, yo estoy un poco loca por Jesús, pero ¿por qué? Porque también dice la palabra que los vistió antes de salir. ¿Qué gesto tan amoroso de un Dios Padre? Y entonces dice, Adán, ¿por qué hiciste eso? Y Adán dice, la mujer que me diste, Eva, ¿por qué hiciste eso? La serpiente que creaste, ninguno asumió la culpa. Y el Señor le dijo a Adán, con dolor, con el sudor de tu frente ganarás el sustento. A Eva le dijo, con dolor parirás tus hijos. Y a la serpiente la maldijo. Yo le digo, nos salteaste. Nos quieres tanto que nos salteaste. A nosotros no. En ese mismo instante se gestó la salvación de toda la raza humana en la persona de Jesús. El que hoy nos está diciendo que no busquemos los primeros puestos, que busquemos las humillaciones. Sí, las humillaciones. Dime, hija, que tú querías decir. Vamos en paz. Es que me hiciste recordar un libro que estoy leyendo, que bueno, ahorita lo presté, que se llama Límites en el matrimonio. Está muy bueno el de límites, lo leí para las clases que estoy tomando. Y decía, son un par de psicólogos, dicen que para ellos sería una delicia tratar con un matrimonio que le preguntaran, bueno, que cuando le preguntan, ¿y usted por qué no le hace caso a su esposa? Porque es muy controladora. Y a la esposa, ¿y usted por qué controla tanto a su esposo? Porque no me hace caso. Dice, es un círculo vicioso. ¿Cómo quisiera escuchar que la esposa diga, sí, soy controladora? Eso lo incomoda. Necesito encontrar cuál es la raíz de esto, quiero sanar, quiero dejar de controlarlo. Y lo mismo el hombre. Dice, estaríamos felices, se acabó con nuestro trabajo. Pero yo le iba a decir a ese psicólogo, pero mire, caballero, usted o se va a ganar el dinero muy fácil, sí, o sencillamente no va a tener de qué vivir, va a tener que dedicarse a otra cosa. No, porque ellos les dicen cómo, van a la raíz. Por eso, exactamente. Pero eso tardan sí, años y años en terapia hasta que se quiera ser responsable de su parte, porque el psicólogo no te puede obligar, papá Dios tampoco te va a obligar, pero mientras cada uno no se haga responsable de su parte. Pero yo tengo ahí otro punto. Yo diría que los psicólogos deben tener a Cristo en su corazón. Bueno, claro, los médicos, ¿no? Porque ¿qué sucede? No se va a demorar tanto la terapia y no les va a faltar siempre pacientes, porque siempre va a haber. El señor, y así rapidito, pero no se va a demorar tanto la terapia, porque si el psicólogo conoce la palabra de Dios y lo está dejando, pero le suelta una palabrita, una palabra de Dios, que ella es viva y eficaz, va calando, porque la persona no va a entender que necesita sanación. Pero si le dice, por ejemplo,
Bueno, cuando sana al ciego y le dice, bueno, yo, señor, y le preguntaban, ¿quién te sanó? Yo no sé, pero yo sé que estaba ciego y ahora veo. Miren esa frase corta, pero maravillosa. Yo solo sé que antes estaba ciego, pero ahora veo, ahora veo. Y entonces la esposa, si es la controladora, normalmente es la esposa. Bueno, aunque también hay esposos controladores. Empieza a decir, pero yo ahora veo. ¿Y qué veo? Que yo soy controladora. A mí me costó mucho tiempo ver que yo era muy controladora. Y todavía cuando me salen algunos rasgos, digo, Sonia, ¿para dónde vas? Cálmate, ya tú estás sanada. Porque he aprendido, y bueno, nuestro amado Max, el psicólogo que nosotros también hemos hecho programa con él, que sí queda como una estela. Eso no tiene nada que ver con la parte espiritual, sino una estela de la costumbre de que controlaba, entonces me tengo que llamar al orden. Ya yo sé que no debo controlar, pero la costumbre, el hábito, vamos a llamarlo así, el mal hábito, quiere salir y yo digo, pero el Señor, ahí entra el psicólogo por excelencia, me ha puesto a vivir situaciones donde no me queda más remedio que no controlar ni siquiera si la luz se va a apagar o a prender, porque tuve 2 años viviendo con mi hija. Entonces yo decía, ahora yo no puedo aquí tomar decisión de nada. Ahora yo no puedo hacer aquí, de nada. No podía controlar nada. Y yo les dije, fueron 2 años de terapia intensiva. De escuela. Pero ahora le doy gracias a Dios. Fíjense una cosa que vivirla con Jesús y sin Jesús. Pudiera haber una raíz de amargura de decir, porque ahora, después de nunca, después de tantos años, de 70 y tantos años, era bueno, el alma no tiene edad. Vamos a decidirnos a seguir caminando con Jesús, porque creo, Señor, y luego protégeme. Pero primero tengo que creer, llamarlo Señor, y luego Él me protege. Y falta otro tema muy importante. ¿Quién es el Señor y dador de vida? El dueño de la vida, ¿quién es? Es Dios. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Por eso, los anticonceptivos van en contra del Señor y dador de la vida. Totalmente. Van en contra, por eso también es bien importante. Ya hemos hecho otros programas sobre lo manevite, sobre cómo nuestra iglesia, que no es la que determina cómo debemos vivir la sexualidad, es quien nos enseña lo que Dios quiere de nosotros. Exacto. Entonces, y luego viene la palabra de nuestro programa, protégeme. Nosotros estamos llamados a proteger a esos seres inocentes, pequeñitos, indefensos, y que a veces ni siquiera la que está hecha para cuidarlos los está cuidando. Tú y yo estamos hechos para proteger la vida, y desde nuestra oración, desde nuestras acciones. Una vez me tocó platicar con alguien que se sentía responsable de un bebé que se había partido porque estaba embarazada la muchacha que le ayudaba, y la mandó por el garrafón de agua. Entonces también hay que tener consideraciones con las personas que están embarazadas, y protegerlas a ellas y proteger a sus bebés. Y cómo las protegemos también con nuestras votaciones, porque hay 2 candidatas que están a favor de la violencia en el vientre. La primera abiertamente a la ideología de género, a la despenalización de las drogas, pero la segunda también, si tú te metes a sus redes, la que todo el México tiene, o mucha gran parte de México tiene su esperanza puesta en ella y no en Dios, ella cuando se despenaliza el aborto lo aplaude. Le preguntan qué piensa de la ideología de género y ella dice que cambio de sexo incluso a los niños, que le preguntan sobre drogas y dice despenalizarlas todas. Entonces México está creyendo que ese es el cambio, porque les cuento, no estamos aquí para dar nombres, para decirte por quién votes, que más bien léete la encíclica Evangelium Vitae, que ahí está lo que la iglesia te dice, ya lo iremos desmenuzando, pero sí hay un candidato, ¿sí?, a favor de la vida, del matrimonio como Dios lo creó, en contra de la despenalización de las drogas, y creo que hay otro más por ahí. Entonces, no se trata de votar por el que creó el mal menor, porque no son el mal menor. Cuando hay candidatos que van en contra de las leyes de Dios, no se trata de votar por el que me parece menos mal, porque hay más opciones. Pero si hay más opciones, hay que hacerlo. Entonces, habla con Dios, haz silencio interior,
documéntate, porque algún día vamos a rendir cuentas de nuestra votación. La señora Gloria Polo, que ya tuvo un encuentro con Dios, pueden buscarlo ahí en las redes, dice que ella cuando andaba perdida en el mundo, pues ella estaba a favor del divorcio y ella votó por el candidato porque estaba a favor de eso, y cuando llegó a la presencia de Dios y se abrió su libro de la vida, ella tenía que responder por cada matrimonio que ella había apoyado eso con su votación. Opa. Entonces, tú hoy te vas a votar por candidatos a favor de él porque tienes miedo de otras cosas y no estás confiando en Dios, y nos va a tocar rendir cuentas. Recordemos que también está el pecado de omisión. Nosotros aquí no vamos a hablar de partidos políticos, por quién votas, claro, por quién no, porque eso es una decisión personal. Pero yo sí te digo, fórmate y hazlo de cara a Dios. Léete el Evangelium Vitae, que ahí vienen unas pautas que, bueno, ya después hablaremos de esto. Hay una cosa que yo soy venezolana y ya todo el mundo sabe, el mundo entero sabe que estamos bajo una dictadura terrible. Que por eso está aquí, ¿verdad? Y tú dijiste, no, nosotros nos vinimos, bueno, ya estaba, pero fue por una oportunidad de trabajo de mi esposo, hace 15 años. Pero fíjate una cosa que tú dijiste, la esperanza está puesta en alguien, eso está malo, eso está malo. Y era una persona mala, aparte, que trae una agenda tremenda. Es que así sea. Fíjate una cosa, que después... Sí, así tuviera una agenda buenísima, no es en la persona, es en Dios. Que en estos no sé cuántos años que ella tiene, porque primero fue Chávez y ahora está Maduro, han surgido como unos líderes, ¿no? Y yo me pongo a mirarlo y yo digo, todavía estamos equivocados, Señor. Todavía estamos poniendo la esperanza. Sí, no, hay que ponerla en él. Porque es una abominación delante de Dios poner la confianza y la esperanza en ningún ser humano. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Estoy haciendo una cita bíblica. No lo estoy diciendo yo. Entonces, si yo estoy confiando, no, Señor, yo confío en ti y voy a orar para que tú pongas el indicado. Porque inclusive si el indicado no parecía, puede convertirse. O para que nosotros nos convirtamos. En eso debemos estar pensando en su conversión. De hecho, la gente está queriendo votar porque tiene pavor, con justa razón, del comunismo, del socialismo, pero se les olvida que la candidata que creen que los va a librar de eso, cuando le han preguntado si es de izquierda, le dicen, usted parece de izquierda. No parezco, soy de izquierda. Es lo mismo. O sea, de verdad que a veces nuestra lógica es... Tenemos que orar mucho por México, sobre todo los que hemos ya sufrido ese rigor, como Venezuela, por ejemplo, porque queridos mexicanos, doblen rodillas y oren mucho. Oren mucho, pídanle a esa hermosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, porque es terrible. No tienen idea lo que está sufriendo Venezuela. Tengo familia en Venezuela, tengo mucha gente querida en Venezuela y a veces estamos hablando y dice, bueno, se me fue la luz, ya no puedo seguir hablando. Y sobre todo que yo soy de Maracaibo, la tierra del sol amado. Significa que cuando ya se va la luz, viene un calor. Y ellas, lo único que hacen las personas con las que yo hablo es, se lo ofrezco al Señor. Pero esa no es la voluntad de Dios. Él está sacando santos de allí. El que lo está viviendo con él, porque Dios no se pierde nada. Pero esa no es la voluntad de Dios. Creíamos, la gran mayoría, cuando salió Chávez a la palestra, que era el Salvador, que era el que nos iba a librar de todo aquello. Mira, y esta es la basílica. Adolfo, que nos está viendo, que es la basílica. Bueno, ahí a doblar rodillas y pedirle a esa poderosa aparición intercesora que, porque créanme, como venezolana se los digo, no lo quiero para mis hermanos mexicanos, pero no lo quiero para nadie, ¿no? Pero ahora desde que estoy aquí, que tengo, ella es mexicana y es como mi hija espiritual, entonces imagínense, no, eso para ninguna parte, pero créanme, cuidado con eso, doblen rodillas, oren con fe y con convicción. Las dos son de izquierda. Y bueno, nos llegó el momento de cerrar el programa. Nos vamos con esta pregunta. ¿De verdad creo? ¿Mi esperanza está puesta en Dios? ¿Soy consciente de que Él es el Señor y dador de vida? Que yo no soy el árbitro sobre la vida de otro, incluso cuando no es deseada, incluso cuando es producto de una violación. Sí, viene de un acto de violencia, pero amada por Dios, creada con amor por Dios, en medio de semejante tortura, y esa criatura viene a dar amor, a ayudar a sanar esa herida. ¿Y qué estoy haciendo por proteger no solo a mis hermanos que están en el vientre,
a todo aquel que está sufriendo algún tipo de injusticia. Y bueno, cerramos con una oración. Mira, siento en mi corazón, voy a orar un poquito por México y por todos los mexicanos y por los candidatos y por el presidente actual, porque Dios a todos los ama. Señor, en este momento, en esta tarde, te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre el mundo entero, pero especialmente te quiero pedir por México y por Venezuela, para que recibamos tu luz, Señor, y que cualquier adversidad la vivamos en tu presencia para que nos lleve camino de santidad. Pero también tú, Señor, puedes anular cualquier obra del demonio, lo cual reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Toca nuestros corazones, Señor, que respetemos la vida desde el momento de la concepción, pero también respetemos a los viejitos, también respetemos a aquella mujer confundida que está embarazada, también respetemos a los gobernantes confundidos para que esa oración... Vuelvo a repetir eso. Porque hay tanto odio hacia los gobernantes y no es con odio que vamos a sacar el mal. No es con odio, no es lo con estamos odio. Multiplicando. Miren, no es con odio, y le está hablando una venezolana que mucha gente de oración estaba orando para que Chávez muriera. Chávez murió y ahora dice que está peor este. Y entonces, no. ¿Y un exorcista? Señor, convierte a todos los gobernantes del mundo, porque ellos van a tener que entregar cuentas cuando tú les preguntes qué hicieron donde yo los coloqué para que administraran evangélicamente todos los ingresos de un país. Entonces su juicio va a ser muy fuerte. Tengamos entrañas de misericordia, Señor. Ilumínalo, Señor, al presidente, a los candidatos. Llénalo, Señor, y también a nosotros y a cada uno de nosotros para que le demos una oración. Virgencita linda, Virgen de Guadalupe, intercede por este pueblo y por todos los pueblos de América, porque tú eres la emperatriz de las Américas. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros para que construyamos junto a tu divino Hijo la civilización del amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que estaba diciendo es que un sacerdote exorcista, que no necesita ser exorcista para decir, dice que cuando estamos hablando mal de ellos, lo único que estamos haciendo es darle más poder al enemigo sobre ellos. Es decir, van a actuar 1000 veces peor. Ni siquiera hay que reproducir esos chistes groseros, porque no es que estemos justificando lo que hacen. Necesitamos orar por ellos y denunciar lo que se hace mal, pero a ellos comprenderlos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias.